Bienvenida o bienvenido a esta presentación sobre astrología e IFS. Si no has visto la presentación sobre IFS, puramente IFS, te aconsejo que vayas primero a ver esa presentación, porque así entenderás mejor todo lo que voy a explicar aquí. Bueno, astrología e IFS, transformar patrones desde el self. La carta natal no es un mapa de partes internas, perdón, la carta natal es un mapa de partes internas, no es un destino escrito. Bueno, la carta natal como cartografía interna. La carta natal no predice acontecimientos externos, a no ser que te estés haciendo unos tránsitos, pero no una carta natal propiamente dicha del día que tú naciste no tendría que predecirte acontecimientos externos, porque si te está prediciendo acontecimientos externos es porque sigues en la rueda de repetir patrones que sí que te van a llevar, como dijo Carl Jung, lo que no haces consciente se convierte en destino. Aquello que no hacemos consciente se convierte en destino. ¿Por qué? Porque sí. Obviamente, todo aquello que tenemos dentro de la carta y que no hemos podido trascender de alguna manera u otra, se va a repetir. Entonces, la carta muestra qué partes dominan, qué emociones quedaron en el exilio, qué estrategias protectoras se activan ante la amenaza y dónde existen desacuerdos entre las partes. Si no has visto el primer vídeo, vuelvo a repetir, ves a ver el primer vídeo para entender todo esto de las partes, porque ahí lo explico cada una de ellas. Entonces, fundamentos, ¿qué revelan realmente tu carta natal? Partes que toman el mando, ¿no? Esas partes como los exiliados y los managers y los bomberos que he hablado en el vídeo anterior. Entonces, esas partes que toman el mando cuando las vemos en la carta natal, identifica qué aspectos de tu personalidad se activan con facilidad y resumen el control de forma automática en diferentes situaciones. Emociones exiliadas. Señalan sentimientos y vivencias que quedaron atrapadas del sistema, quedaron apartadas, perdón, del sistema consciente por resultar demasiado dolorosas o inaceptables. Aquí hablamos, por ejemplo, de la luna, ¿no? En esos estados preverbales en los que la luna, la persona vivió las circunstancias que hacen que tengamos esa luna o que interpretó, porque puede ser que haya heredado información transgeneracional y que haya interpretado las situaciones a través de esa luna, porque no necesariamente es lo que hemos vivido, sino cómo lo hemos interpretado por las conexiones neuronales que hemos heredado, ¿no? Entonces la luna nos puede hablar de ello, el ascendente también, los primeros impactos, ¿no?, que tuvimos en la vida, en los primeros momentos, horas de la vida, o incluso a nivel de nuestra gestación, ¿no? Lo que vivimos en la casa 12, lo que quedó ahí. Entonces, estrategias de protección. Muestra los mecanismos automáticos que se activan cuando el sistema percibe peligro emocional o amenaza. Como digo, eso lo hemos hablado en el vídeo anterior y nos muestra cómo nos protegemos, ¿no? De qué manera nos protegemos de las amenazas. Conflictos internos. Revela las polarizaciones y tensiones entre diferentes aspectos de tu mundo interior que compiten con el control. Bueno, ya sabemos, ¿no? Las cuadraturas y las oposiciones, cómo están compitiendo esos planetas por el control de las situaciones. El Sol. Potencial del self, no identidad fija. El centro consciente. El sol representa tu centro de identidad esencial, tu núcleo. Al igual que el self, en IFS, no es una parte más, es el sistema del sistema, es la fuente de claridad, calma y curiosidad. ¿No? Como he hablado en el anterior vídeo, el self es aquello que somos y que nunca fue dañado. ¿No? Entonces, y que tiene 8 características, de las cuales la claridad, la calma y la curiosidad son parte de ellas y que podemos encarnar.
Cuando el Sol está eclipsado por aspectos tensos, no desaparece, simplemente está ocupado por partes protectoras que han tomado el control del sistema. O sea, si no estás pudiendo lograr tu destino, tu propósito de vida, tener organización, orden, organización, porque el Sol nos habla de cómo organizamos nuestra vida. Si no estás pudiendo organizar tus proyectos, organizar tu vida, sentir que estás en el propósito, que todo a tu alrededor, como en un rey, porque por algo es el astro rey. Mm. Entonces, mm, al igual que un rey organiza su reino, si no estás pudiendo organizar tu reino, es que otras partes están tomando demasiado control en comparación a la control que está tomando el sol. Entonces, trabajo terapéutico no se trata de activar el sol, sino de desocuparlo, ayudar a las partes a soltar el mando para que el self pueda liderar. Mm. Vale, aquí vamos, por ejemplo, un ejemplo de exiliados, la luna. La luna, la memoria emocional y exiliados. Seguridad emocional temprana. La luna describe cómo se vivió el apego, la nutrición afectiva y la sensación de seguridad en los primeros años de vida. Son heridas preverbales, señalan necesidades no satisfechas y memorias anteriores al lenguaje que quedaron grabadas en el sistema nervioso. Exiliados primarios. En IFS muchas configuraciones lunares describen partes exiliadas que guardan dolor, vergüenza o vulnerabilidad. La luna no se corrige, se escucha, valida y actualiza desde la presencia compasiva del self. Sí, porque a ver, la luna, lo bueno de la luna es que tiene habilidades y cualidades que, como nos salen de forma tan natural, porque es algo que hemos vivido desde la infancia, eh, tiene eso, habilidades y cualidades que podemos utilizar en nuestros proyectos, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestros momentos más espontáneos. Pero sí, es verdad que la luna tiene a la vez eh, pues eso, exiliados que van unidos a protectores. Voy a poner el caso de mi luna en Tauro. Mi luna en Tauro, pues es una luna que sabe encontrar el valor de las cosas, por lo tanto tiene buena visión a la hora de invertir en un sitio u en otro. Es una luna muy estable que puede acompañar a otras personas por la solidez de esa luna. Eh, es una luna que sabe obtener placer de la vida, pero al mismo tiempo es una luna que en el pasado se quedaba demasiado tiempo en las relaciones, que le costaba cambiar muchísimo. Entonces, si una situación se la conocía demasiado bien, se apegaba a esa situación y no quería ir a un nuevo nivel evolutivo y así, ¿no? Entonces, cada luna tiene sus cosas maravillosas, pero también cosas que nos van a poner el palo en las ruedas. Entonces, podemos ver también algunos tipos de protectores, ¿no? De la carta más que se notan, ¿no? Que son managers o que son bomberos, ¿no? Saturno. Se nota mucho cuando Saturno está haciendo de manager. Saturno encaja perfectamente con los managers de IFS, de control, porque ya hemos dicho que hay muchos tipos de managers, ¿no? Pero en este caso, eh, Saturno encarna el manager del control, de la autoexigencia, la rigidez, el miedo al error y a la crítica. Saturno emerge cuando el sistema interno dice, si me controlo perfectamente, sobrevivo. Entonces crea estructuras rígidas, autocríticas, planificación obsesiva, temor al caos, ¿sí? Esas personas que pueden ser incluso workaholics, ¿no? Que muy relacionado con Capricornio, el workaholic, adicto al trabajo. Tenemos Marte, que podríamos considerar que es un bombero, porque Marte se mete en medio
cuando la situación ya es insostenible, ¿no? Cuando necesitas rapidez y contundencia. Claro, también dependerá del Marte de cada uno, ¿no? No es lo mismo un Marte en Libra que un Marte en Aries. Entonces, Marte actúa cuando el dolor amenaza con emerger a la superficie. Los bomberos buscan apagar el incendio del exiliado como sea. No es agresión, es urgencia protectora, pero que sí que se puede manifestar como agresión, como una ira reactiva, una huida impulsiva, sobre todo si tienes apego evitativo o apego desorganizado también, ataques preventivos, acción sin reflexión, una luna en Aries, ¿no? Como acabo de mencionar, una luna en Aries podría perfectamente tener esa acción sin reflexión, ¿no? Incluso alguna luna en Escorpio, ¿no? Que también a Escorpio antes estaba regido por Marte, ¿no? Entonces, principalmente estaba regido por Marte antes de que aparecía Plutón. Entonces, entonces, pues sí, también, ¿no? Puede tener esta acción sin reflexión. Otros protectores que nos indican escape, rebeldía y trauma, pues Neptuno, disolución, disociación también, idealización. En mi Patreon hablo solo de Neptuno, porque lo conozco muy bien por mi carta natal. Pocas personas pueden hablar mucho de Neptuno porque es difícil de concretar lo que significa Neptuno, pero por eso mismo hay muchísimas horas de clases sobre Neptuno porque no es fácil de explicar, pero que sí que nos lleva a esto, ¿no? Al bypass espiritual, a la confusión de límites. La disociación para mí es la palabra, o sea, Neptuno es igual a disolución, ¿no? En lenguaje astrológico, pero en lenguaje psicológico es en la disociación. Cómo la persona se llega a disociar de los problemas como protección. Y eso es una de las cosas que yo decía al principio en la presentación de mi Patreon, que sí que es verdad que hay heridas mucho más fuertes que la neptuniana, porque la neptuniana prácticamente no se nota. No es que no se note, quiero decir que como hay eso, como está la disociación, el bypass espiritual y tal, pues hay muchas maneras. Por ejemplo, también Neptuno nos habla de las drogas, del alcohol, ¿no? O sea, busca la disociación mediante algún tipo de adicción, ¿no? Entonces, aunque no llega a ser tan dolorosa como una herida quironiana, una herida saturnina, una herida plutoniana, si no se trabaja este patrón interno que en IFS vemos, ¿no? Como aparece eh, eh, es todo lo que acabo de decir. Es que no lo vuelvo a repetir, pero ¿no? Como vemos, como cuando aparece el dolor, la persona busca la disolución, la disociación. Entonces, como vuelvo a decir, como digo en mi Patreon, sí que hay heridas más dolorosas, pero cuando tienes Neptuno fuerte, tiendes a disociarte o a buscar maneras de evadir la realidad, entonces te vas a encontrar repitiendo círculos, repitiendo ciclos, repitiendo situaciones, porque cada vez que aparece pues un malestar, duermo, lo duermo, ¿no? Entonces, es interesante ver el tema neptuniano en una carta para poder sacar a esa persona de esas constantes acciones de los managers o bomberos de dormir a la persona, anestesiar a la persona, pero que luego al día siguiente la situación va a ser la misma, ¿no? Bueno, Urano, rebeldía.
Partes que dicen, si soy libre, no me hieren. Cambios bruscos, rupturas, sabotajes de la estabilidad como forma de evitar el dolor del compromiso. Aquí, ¿quién habla? No solamente del dolor al compromiso cuando hablamos de Urano, hablamos del dolor a la pérdida, porque detrás del dolor, de evitar el dolor al compromiso, hay un dolor a la pérdida. Personas que o bien en su infancia han perdido algo y el dolor fue demasiado grande para lo que el sistema del niño estaba preparado y entonces genera, pues eso, protectores que dicen no logres, no consigas, no obtengas, no te vincules, porque eso es igual a pérdida, porque ya perdiste una vez o mil veces cuando eras pequeño, o porque alguien de tus antepasados perdió algo. Y eso ha quedado marcado transgeneracionalmente y tú lo heredaste. Porque, claro, cuando a un niño pequeño tú le quitas un caramelo, se va a poner a llorar. Si lo vuelves a dar, lo sigue disfrutando. Si lo vuelves a quitar, vuelve a llorar. Llegará un momento que ese niño, cuando le vuelvas a dar el caramelo, ya no querrá caramelo. Porque ya está, ya emergió ahí un protector que dice, no, no, yo ya no me voy a... Incluso o sea, algo que disfrutaba, ya no lo quiero. Entonces aquí Urano nos está hablando de no obtener las cosas que deseo, no obtener las cosas que me podrían hacer bien, no obtener resultados, no obtener una relación de pareja, porque eso es igual a sufrimiento. Entonces los protectores directamente van a decir, no, no te voy a dejar obtener nada, porque obtenerlo es igual a la posibilidad de perderlo y sufrir. Y como yo no quiero sufrir, ¿no? No quiero tocar ese exiliado, el sistema no quiere tocar al exiliado, no te deja obtener cosas. Entonces, bueno, luego nos vamos a Plutón, sí, el trauma profundo, ¿no? Sí, este es el que más se nota, ¿no? Porque no es como la herida uraniana que, vale, no te deja obtener, pero no estás sufriendo tampoco tanto en el proceso. Diferente que quieras obtener plutonianamente mientras al mismo tiempo estás sosteniendo una evitación uraniana. Entonces, sí. Señala trauma intenso, poder, vergüenza, poder, bueno, juegos de poder, muchos juegos de poder en cuanto al tema plutoniano. Vergüenza, siempre cuando hablamos de temas plutonianos puede haber bastante vergüenza interiorizada, ¿no? Porque también se juega con la vergüenza y con la culpa, que no lo he puesto, pero también. Y control extremo. Donde hay Plutón suele coexistir exiliados muy cargados y protectores igualmente intensos. Por eso las personas que tienen algún tipo de trastorno de la personalidad, que tienden a autolesionarse, tienen estos protectores que les llevan a autolesionarse porque prefieren el dolor físico a la carga de dolor emocional que están sufriendo los exiliados y que ya no pueden controlar con los managers. Entonces aparecen los bomberos, que si no estás entendiendo nada de lo que te estoy diciendo, mírate el vídeo anterior de verdad, porque claro, entiendo que ahora el lenguaje se puede ir complicando a medida que explico algunas cosas. Luego, bueno, comentar también casas y aspectos, dinámicas del sistema interno. Las casas astrológicas. Las casas representan áreas vitales donde ciertas partes se activan con mayor intensidad, como el trabajo, las relaciones, la familia, la creatividad. Aspectos tensos, los aspectos difíciles como cuadraturas o oposiciones, aunque yo también tengo en cuenta el resto de aspectos, porque una cosa es lo que se habla en astrología y luego otra cosa es también lo que sucede en tema psicológico en terapia. Muestran conflictos entre partes internas que compiten por el control o tienen necesidades opuestas, ¿no? Esa luna, oposición, Urano, uff, un dolor, ¿no? Es que tenía un profesor que decía que era la peor posición que podía tener alguien. Si alguien tiene por aquí luna, perdón, luna en Tauro, posición Urano, teniendo en cuenta que la luna tiene que ser en Tauro.
es verdad. No cualquier luna oposición, aunque sí, aunque sí. Repeticiones. Patrones que se repiten en la carta señalan partes dominantes del sistema que han tomado un rol central en la supervivencia psíquica. Vacíos y ausencias. Zonas poco desarrolladas indican funciones delegadas eh, en otros o evitadas porque resultaron peligrosas en el pasado. Sí, lo de los vacíos. Bueno, no solo hablaría de los vacíos, sino también de las casas muy llenas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un Stellium en casa 12, como por ejemplo que hay disolución, que hay poca previsión de estructura y, y un niño necesita estructura, es una de los tres pilares que un niño necesita. Entonces, el niño puede polarizarse durante un tiempo bastante eh, suficiente como para polarizarse en casa 6 para tener esa estructura de casa 6, ¿no? Y no querer tocar esa casa 12 tan llena, ¿no? No interpretamos esto como un problema, sino como una polarización interna que puede equilibrarse. Bueno, una mirada compasiva y flexible. Todos los ejemplos anteriores son simplificaciones, o sea, ya digo, es una simplificación. La astrología como mapa de partes requiere contexto, matices y una mirada no determinista. Eso lo aclaro siempre, ¿no? Llevo todos los años, desde que empecé con astrología, diciendo que no es determinista. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía tan claro desde el principio de estudiar astrología? Porque yo soy kinesióloga. Y cuando entré en contacto con la kinesiología, la persona que empezó a enseñármela, que era un profesor de una escuela de aquí de Barcelona, él me conocía porque estábamos teniendo pues unas relaciones cercanas y me decía, tú no eres como en la carta. Y yo le decía, claro, yo me he trabajado. Claro, yo me trabajaba con mis herramientas de kinesiología en ese momento. Y me decía, no, eso no es posible. Yo me he trabajado y no lo he conseguido. Bueno, no voy a decir cómo él se trabajó, porque no quiero menospreciar ninguna técnica, pero no se ve que no eran las correctas, porque él decía que no lo había conseguido él cambiar. Y yo decía, bueno, pues ya lo estás viendo delante de mí. Yo sí he cambiado. Y solo cambié sabiendo lo poco que sabía, porque yo todavía no sabía astrología. Yo como kinesióloga iba con testajes. Entonces, hasta que algo no emergía a mi conciencia o a mi experiencia, yo no lo testaba y no lo trabajaba, ¿no? Entonces, hasta que no llegué a la astrología y pude tomar más conciencia de qué había ahí por debajo, repitiendo mm, eh, situaciones, ¿no? Entonces, por eso mismo, desde antes de estudiar astrología o empezando a estudiar astrología, yo lo tenía claro. Esto es un Excel con información y esto se cambia. Entonces no es un destino fijo, la carta no determina quién eres ni qué te va a suceder, es una fotografía de cómo empezaste, o sea, lo del Excel, no de cómo debes terminar. El cambio es posible. A través del trabajo con IFS, las partes pueden transformarse, los protectores pueden relajarse, los exiliados pueden sanar y el self puede gobernar. Entonces, el objetivo, que el self gobierne la carta, ver con claridad, reconocer las partes, identificarte con ellas. La carta ya no se vive como destino inamovible. Responder con compasión. Cada planeta, cada aspecto, cada casa merece curiosidad, no juicio. Todo tiene una razón de ser. Como hablo en el primer vídeo, sí, o sea, curiosidad. En el vídeo anterior lo hablo, ¿no? ¿Por qué es tan importante la curiosidad? Como los niños ven las cosas con curiosidad. Y que todo tiene una razón de ser. O sea, eso no emergió, esa cualidad, tanto positiva o negativa, de una carta natal, no emergió porque sí. Es una parte que intentó protegerte. Transformar desde dentro. Cuando el self lidera, los patrones astrológicos dejan de ser cadenas y se convierten en recursos conscientes. La astrología no define tu destino,
Tu self, en presencia y conexión con tus partes, define cómo vives tu carta. Y bueno, hasta aquí, no sé si queda alguna pregunta al respecto. Si tienes alguna pregunta, me la escribes, por favor. Si no me seguías hasta ahora, sígueme, dale a la campanita para que te avise de más vídeos, porque voy a estar subiendo vídeos también sobre las diferentes lunas vistas desde el IFS. Si quizás estás viendo este vídeo y ya están subidas, te digo que mires tu luna, o sea, el signo de tu luna, que veas también el signo de la casa donde tienes tu luna. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una luna en Tauro, pues mira, luna en Tauro. ¿La tienes en casa 4? Entonces miras también la luna en Cáncer, ¿vale? O sea, porque Cáncer es el regente de la casa 4. ¿Que la tienes aspectada a Urano? Entonces miras también la luna en Acuario y así. Miras signo, casa y aspectos, ¿sí? Y si no me sigues en Instagram, pues sígueme porque ahí hay también información que quizás te pueda servir, eh, tanto a nivel terapéutico como a nivel de astrología, ¿no? Cosillas que también subo un poquito de cada cosa, un poquito de temas de terapia, qué tipos de terapéuticas, estilos terapéuticos, cositas de astrología, un poquito miscelánea. Y bueno, gracias por ver este vídeo hasta aquí.